coordinador y el jefe del proyecto del programa Ciencia Viva, que es un programa de equipo científico que intenta acercar la ciencia y los científicos a los centros de secundaria y de primaria también, creo. Este año estamos metidos en Ciencia Viva, me parece que somos 60 centros y es gracias a su esfuerzo y a su colaboración pues, que podemos celebrar este tipo de actos aquí. Y la persona que va a dar la charla, la conferencia o la ponencia es Carlos Martín, y voy a dejarle a José Luis que lo va a presentar y os va a contar algo sobre el programa Ciencia Viva, en el cual llevamos ya unos 4 años participando este curso. Entonces paso la palabra a José Luis Cebollada y os contará algo más. Bueno, pues después de la presentación es muy rápido. Sobre el programa no hay mucho que decir. Somos el Departamento de Educación. Lo que hacemos es intentamos programar actividades científicas, sobre todo con la idea de acercaros un poco más a la ciencia a vosotros y a la ciencia de verdad, y en este caso concreto la ciencia buena, la ciencia muy buena que se hace en Zaragoza, a unos pocos cientos de metros de aquí, pues está probablemente el grupo más importante del mundo en lo que vamos a ver ahora de vacunas de la tuberculosis. Entonces, yo lo único que quería era presentaros a Carlos Martín. Carlos Martín me comentaba, que yo no lo sabía, es médico de formación, pero es de los pocos médicos que se ha dedicado a la investigación. La mayoría de los médicos, cuando salen de la facultad, se dedican a la clínica, o sea, a pasar consulta, en los hospitales, etc. Se ha dedicado a la investigación prácticamente desde el principio y trabaja, entre otros sitios, en el CIBA, que es el Centro de Investigaciones Biomédicas de Aragón, que está aquí al lado de las pistas de atletismo del campus de la universidad. Podría decir que el currículo de Carlos es muy aguantado, a pesar de que es muy joven. Y además, pero lo que nos interesa a nosotros son fundamentalmente el trabajo que ha hecho, que está haciendo y que esperamos que acabe pronto sobre la vacuna de la tuberculosis. Es probablemente el grupo de Zaragoza, pues es el grupo que lidera mundialmente esta investigación, y además de Carlos, muchos títulos que podríamos decir, pues probablemente si os pregunto a vosotros quién se ha hecho una foto con Bill Gates. ¿Alguien tiene una foto con Bill Gates? Carlos, sí. Si queréis saber qué hace un médico ahora es un filántropo, Bill Gates es el tipo que ahora se dedica a gastar a dar parte del dinero que ha ganado vendiendo sistemas operativos a obras de calidad primera, que los ingleses. Entonces, si queréis saber qué hace con Bill Gates, lo preguntáis, pero eso sí que puede dar un poco una idea del nivel de investigación que se hace aquí. Carlos es muy humilde y va a decir que no es para tanto y tal, porque sepáis que estáis probablemente ante uno de los que más sabe en estos momentos de vacunas y, por supuesto, de tuberculosis de vacuna de tuberculosis en el mundo. ¿De acuerdo? Pues ahora sí que darle un aplauso, pero a lo que he dicho yo. Vamos a hablar de cómo son microorganismos, no todos son malos, son muy poquitos, cómo podemos hacer para combatirlos, o bien una vez que estamos infectados o antes, y luego os hablaré un poco del proyecto que estamos realizando en la Universidad de Zaragoza, en colaboración con muchos otros grupos, de vacuna de tuberculosis. Está en fase de investigación clínica, pero aún nos queda mucho. Y deciros que el trabajo, no he traído ninguna diapositiva de presentación y agradecimiento a toda la gente que está trabajando, pero cualquier vacuna de la que vamos a hablar no es de una persona, sino que son de grupos normalmente muy grandes, muy multidisciplinares, que van a ser médicos, por supuesto puede haber, pero bioquímicos, biotecnólogos y un gran equipo técnico que tiene que saber manejar todas las técnicas de laboratorio de formación bio. Entonces, todo lo que vamos a hablar, aunque se hablen de personas, se hable de nombres,
van a ser de grupos enormes de investigación. Entonces, las vacunas, ya veréis que las vacunas, os vamos a empezar a hablaros un poco de historia de vacunas, que se desarrollan mucho antes de conocer al virus o la bacteria que ha producido esa enfermedad, y las conocemos de forma empírica. Y de forma empírica podemos sacar mucho jugo a estas vacunas, ya veréis, el bien que han hecho a la humanidad, y podemos curar muchas enfermedades. Pero luego, actualmente sabemos muchos de esos mecanismos por estudios que se hacen fundamentales. Por lo tanto, no hay investigación que vaya a ser básica ni investigación aplicada, sino que va a haber investigación buena, que puede ser clínica en un momento cuando no sabemos los mecanismos, o bien básica cuando queremos saber por qué protegemos esa vacuna o cómo podemos mejorarla. Esos son conceptos así generales que os cuento. Entonces, las vacunas, pues tenemos miedo siempre a que nos pongan un pinchazo. Se intenta que esas vacunas actualmente puedan ser por vía respiratoria o que no haya que dar ese pinchazo, pero ese pinchazo nos va a salvar de enfermedades que son muy mortales, enfermedades infecciosas. Y os hablaré un poquito de MTV-VAC, que el nombre suena un poco, es de Mycobacterium tuberculosis vacuna, que es la que estamos desarrollando en la universidad, atenuando una cepa que antes era virulenta y producida por una biotecnológica española. Entonces, microorganismos, para los que veréis de bio, pues un poco introducción básica. Microorganismos, esto es una punta de un alfiler. Y aquí veis que estos son las bacterias, veis, no es tan afilada como nos parece cuando la vemos al microscopio, y hay microorganismos, estos serían del tamaño de Escherichia coli, que están contaminando ese alfiler. ¿Por qué es microorganismos? Porque los vemos tecnológicamente. Hasta que no tenemos el microscopio, no podemos ver a estos microorganismos con el ojo a simple vista. Entonces necesitamos un aumento, una resolución para separarlos. Y cuando hablamos de microorganismos, está nuestra célula, una célula de la piel, una célula del corazón, que tenemos un tamaño de varias micras, y dentro podríamos tener la mitocondria. Los que sabéis de biología, pues sería el tamaño de 1 o 2 micras, pues las bacterias tienen este tamaño. Van a ser como el tamaño de una mitocondria. ¿Por qué? Porque evolutivamente se piensa que, y sabemos que estas bacterias son las que te dan energía a la célula eucariótica, pero ¿qué nos interesa? Célula eucariótica, que hay pocos patógenos. Por ejemplo, la malaria es un protozoo y sería una célula eucariótica, una célula normal. Las bacterias serían del tamaño de las mitocondrias, y luego tenemos subpartículas que viven bien en las bacterias o bien en las células, que son los virus. Todo esto es microorganismo. No sabemos nombrarlo, si es virus o bacteria, o microbiología. Al microscopio electrónico, cuando utilizamos electrones, podemos ver estos virus, si no, no. A simple ojo no vemos ni las células eucariotas ni las bacterias. Cuando vemos al microscopio normal, vemos las bacterias, como los puntitos, vemos la célula eucariótica, pero no vemos los virus. Con el microscopio electrónico vemos los virus. Y veréis que las vacunas fueron contra los virus al principio, cuando no sabíamos ni el concepto de virus. Entonces, microorganismos. Los microorganismos al hombre, si vemos en nuestra piel, si vemos en el digestivo, si vemos en la boca, en las mucosas, tenemos más bacterias que células nuestras. Es decir, por cada célula nuestra va a haber 100 bacterias en la piel que no nos van a producir enfermedad. La mayoría tenemos que ser conscientes con el intestino, vamos a tener el E. coli, la Escherichia coli, que nos va a producir vitamina K. Es decir, vivimos en conjunción con los microorganismos, con esas bacterias y con esos virus, y muy poquitos son patógenos. Pero esos patógenos son los que producen enfermedad y los que tenemos que atacar. ¿Por qué os digo esto? Porque el sistema inmunológico tiene que reconocer a esas bacterias con las que convive como simbionte y reconocer aquellas que son patógenas para producir la respuesta inmunitaria contra esta bacteria patógena. Por lo tanto, hay que lavarse las manos, por supuesto, después de ir al baño, antes de cocinar, para evitar la contaminación de la comida. Pero la piel, aunque la lavemos de la suciedad, tiene que estar siempre a un pH en que esas bacterias que no son patógenas no desaparezcan. Lo mismo en el digestivo. Cuando tomamos un antibiótico, se van las bacterias que no son patógenas y vienen las patógenas.
Entonces hay que tener una relación y el sistema inmune lo que busca es buscar saber quién produce enfermedad y quién no va a producir enfermedad. Por lo tanto, muy poquitos microorganismos son patógenos. Entonces, contra las bacterias tenemos antimicrobianos o antibióticos. ¿Y qué son los antibióticos? Pues no son los primeros descubrimientos, lo sabéis todos, es Fleming, un médico inglés que a principios del siglo XX se le contaminan sus placas de laboratorio con un hongo, el penicillium. Es ese hongo que vemos en la cocina, en la naranja, que aparece rápidamente en la naranja o en cualquier fruta. Y él lo que ve es que cuando crece penicillium inhibe el crecimiento de estafilococo, de la bacteria. Entonces él ve que hay hongos que pueden producir moléculas que eliminan las bacterias. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce en masa y se empieza a producir antibióticos. Los antibióticos van a ser contra las bacterias y van a ser para curarlas. Pasa lo mismo con la streptomicina, Wasserman de Estados Unidos, año 46, y de Streptomyces, que es una bacteria que está en el suelo, que es porula. Él describe una sustancia que inhibe el crecimiento de otras bacterias. Y fue el primer tratamiento en los años 50 del pasado siglo contra la tuberculosis. Por lo tanto, tenemos moléculas que nosotros podemos usar que combaten a otros microorganismos. Y para las vacunas tenemos los padres de la inmunología, pues estamos hablando de Edward Jenner, que veis aquí, es finales del siglo XVIII, una mitad nace, y en finales del siglo XVIII es cuando describe el concepto de la vacunación. Y pasan 100 años hasta que Louis Pasteur, el Instituto Pasteur, describe un método para atenuar microorganismos. Empezó con virus, con el virus de la rabia, y luego también lo hizo con algunas bacterias, y estas bacterias atenuadas o virus atenuados se utilizaban como vacunas. Entonces, concepto. El fármaco, es decir, el antibiótico, cuando queremos eliminar una infección, cuando tenemos una infección hay que tomar antibióticos, y tiene un efecto muy eficaz contra los microorganismos que son sensibles. Pero si vemos el coste, es decir, cuando estamos enfermos hay que tomar antibióticos, por ejemplo para la tuberculosis, durante 6-9 meses, 4 fármacos diferentes. Por lo tanto, el coste es muy superior a una vacunación que se va a poner 1 o 3 veces o 4 veces, y con una sola vacunación vamos a prevenir la enfermedad. Entonces el dicho, como decían nuestros abuelos, más vale prevenir que curar, en el caso de vacunas, es muy importante. Pero daros cuenta, para la seguridad de las vacunas, que las vamos a poner en niños sanos, la mayoría de nacidos, o en adultos sanos. Por lo tanto, siempre vamos a tener que buscar que esa vacuna tenga el riesgo menor posible para la salud de una persona. ¿Vale? Entonces, una sola prevención, un solo tipo de vacuna puede prevenir contra la enfermedad. Los fármacos vamos a utilizarlos ya con la enfermedad. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de esta? Aquí tenemos a Jenner inoculando al primer niño inglés, y él lo que había visto, había una observación. Los descubrimientos científicos, como el de Fleming que hemos visto, que es más reciente, pero esto estamos hablando 1796, después es una idea post-revolucionaria, después de la Revolución Francesa. Él lo que ve es que las señoras que ordeñan las vacas tienen unas lesiones en la mano, y como esas lesiones vienen de una infección por las vacas, le denominó vacuna. De ahí viene el nombre de las vacunas por Jenner. Entonces él lo que describió es que cuando inocula a una persona que tiene estas pústulas de la vacuna, le protege contra una enfermedad mayor. El concepto es, cogemos una infección pequeña, el sistema inmunológico lo va a reconocer a este virus, al virus de las vacas, de la vacuna, y el virus de la vacuna nos va a proteger contra la forma mayor de la viruela. Entonces esto lo publica en 1796, finales del siglo XVIII, y ya veréis que la vacuna es importante descubrirla, pero luego la vacuna es muy importante distribuirla de forma universal. Esto fue a finales del siglo XVIII, y ya en el siglo XIX, en el año 1802, aquí tenéis un dibujo que se escribió
se editaban en los periódicos de la época, y como veis aquí, Hillary, que era muy reconocida haciendo caricaturas, lo que ve es ya la primera sociedad antivacuna. ¿Qué es lo que ve? Que cuando te inoculan con la vacuna, pues te van saliendo vacas en los brazos, vacas por todos los lados. Es decir, tenía miedo la gente a esta inoculación, porque ya veréis las lesiones que se producen con la inoculación de la vacuna son menores, pero son visibles y daban miedo. Por lo tanto, un movimiento antivacuna ha habido desde el principio de la historia de la vacunación. ¿Qué es importante? Primero, descubrir, el discovery, o no sé cómo lo traduciríamos en castellano, que dicen los anglosajones, pero sería el descubrimiento. Pero también es muy importante la distribución universal. Y aquí estamos hablando prácticamente 5 años después de que se la descubre en Inglaterra, en España, en La Coruña, sale una expedición real filantrópica. Es real porque la organiza Carlos IV en aquella época. Daos cuenta que estamos muy cerca de las guerras de Napoleón. Y en España estamos luchando con los franceses, y con todo se organizan expediciones filantrópicas, y esa expedición filantrópica que la llevan 2 médicos, uno valenciano, Francis Balmis, y uno más joven, Salvani, salen del puerto de La Coruña y organizan una expedición. En aquella época no se sabía cómo transportar la vacuna. Hay libros y novelas muy interesantes de la expedición de la vacuna, y hay 22 niños en orfanato que se les inocula con la vacuna, y cada 7 días, que es el periodo de emisión del virus de la vacuna, se pasa de un niño a otro. Para eso tienen que estar los niños separados, para que no se contagien unos a otros, para poder pasar el Atlántico. Entonces, esta vacuna llega a Venezuela, tiene que convencer al alcalde, al hijo, a todo el mundo que se vacune contra la vacuna, y tener nuevos niños para continuar la expedición en Filipinas, China, y ya volver, por favor de una esperanza, a España. Esto es Balmis. Salvani, que era más joven, la distribuyó por todo el continente americano y murió en Cochabamba de mosque de tuberculosis. Entonces, es una historia muy interesante, que es la primera vez que filantrópicamente se organiza en España. Siempre oiréis hablar de que hemos transmitido, bueno, leemos la historia de los anglosajones, de que hemos transmitido enfermedades a Latinoamérica, pero no es así, sino que busca, bueno, enfermedades por supuesto que se han transmitido, porque siempre hay viajes, hay contacto de enfermedades, pero también se transmitió la vacuna, y es algo que se sabe muy poquito, porque fue un periodo entre guerras en España y no se habla mucho de la expedición filantrópica, pero fue la que, bueno, tenéis al rey Carlos IV, este es el cuadro de Goya, en el que está toda la familia, y sobre todo él estaba interesado porque una de sus hijas había tenido la enfermedad, le había vacunado, y mucha gente de su reinato en Latinoamérica moría de tuberculosis. Entonces tenéis a Balmis, y estas son las lesiones, ¿veis? No son menores. Él hace un estudio de cuánto tarda en producirse esa lesión y cómo la va a transportar, y consigue la primera distribución de la vacuna universal. ¿Cuál es la consecuencia? Primero descubrimiento, luego distribución de la vacuna, y hoy la viruela es la única enfermedad infecciosa, esto debido a una vacuna, que se ha erradicado del planeta. Desde el año 79 no se ha descrito ningún caso de viruela. Aquí tenéis la viruela, una enfermedad no reportada, pero es bastante deformante, dando vesículas, y una mortalidad del 50%. Es decir, los que cogían la enfermedad, la mayoría podían morir de la misma viruela o de infecciones accesorias. Por lo tanto, es una enfermedad gravísima y la única que por el momento hemos logrado erradicar. Después de esto tenemos siglo XIX. Vemos a Pasteur, que empieza a describir microorganismos atenuados, y tenemos las vacunas que nos podemos inmunizar teniendo anticuerpos, que van a ser los anticuerpos, pues, proteínas que producen nuestros linfocitos para reconocer antígenos de un virus o de una bacteria, y nos producen una protección. Y en difteria tenemos también
vacuna. Luego se describe el cultivo del criadero de pollo. Es la primera vez que se describen vacunas a mitad del siglo XX contra la fiebre amarilla, que utilizamos cuando vamos de viaje, que es un virus, y a partir de finales del siglo XX y actualmente la ingeniería genética nos permite elegir los genes que nosotros queremos, o bien para producir bacterias inactivadas por eliminar genes que nos interesan, o bien podemos clonar un gen y tener una proteína que nos va a producir, en el caso de la hepatitis B, por ejemplo más claro, producir nuevas vacunas. Entonces, históricamente las vacunas son muy importantes. Aquí tenéis Jonas Salk, que describió, fijaros, su descripción en aquella época. Estamos hablando de los años 50 en Estados Unidos. Había una especie de enfermedad infecciosa que se transmitía, parecía un catarro leve, pero que producía casos de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad muy deformante que nos deja una cojera, pero además nos puede producir que no podamos respirar y morimos. Por lo tanto, SAL lo que hace es, con virus inactivados de la polio, lo que hace es producir una vacuna. Y fijaros, tiene que vacunarse gente famosa, tiene que haber colas de vacunación, buscamos la vacunación masiva. ¿Por qué? Porque la protección normalmente de las vacunas no es al 100%, suele ser un 70 o un 80%. Entonces, lo que buscamos es que cuando está protegida la población no se transmita la enfermedad. Entonces, buscamos que la distribución de las vacunas sea universal. Hubo mucha polémica porque cuando este investigador, cuando presentó el trabajo, lo presentó como si lo hubiese hecho él solo, no agradeció a nadie de lo de su equipo y fue una escándalo. Entonces, Salk escribió la vacuna inactivada, pero luego Sabin escribió las vacunas vivas inactivadas solas que se distribuyen por vía oral. Luego veremos. Entonces, la enfermedad, la poliomielitis, que es lo que nos va a producir, es transmisión respiratoria, pero por agua y manos también se puede transmitir. Es un enterovirus, es decir, nos da una infección en el intestino, pero en un pequeño número un porcentaje pequeño, un 5 o un 10%, se puede producir poliomielitis. No habéis oído hablar vosotros, gracias a Dios, pero nosotros cuando nos poníamos enfermos con una fiebre, con una pequeña gripe, nuestros padres estaban aterrorizados de que tuviésemos poliomielitis y que nos quedásemos o bien cojos o bien nos moríamos. Para eso no había respiradores y son los pulmones de acero. Son unas máquinas que te ayudan a respirar. En aquella época, como veis aquí, era una enfermedad muy frecuente en Estados Unidos. Estas son las secuelas, estos son minicidios, y como veis las secuelas que es la poliomielitis. Actualmente esto no se ve desde hace más de 20 años en nuestro país y en muchos países está cerca de ser erradicada, pero me falta, yo lo que os decía, primero una vacuna que era una inyección, ahora es una vacuna que se toma por vía digestiva y que nos va a proteger en el intestino contra la forma de la enfermedad. Y lo que veíamos en el año 88, que más de 125 países tenían la enfermedad, en el año 2006 solamente Nigeria, India, Pakistán, 4 países tenían todavía poliomielitis. Y lo que intentamos erradicar. Para erradicar una enfermedad no hace falta que solamente el reservorio sea humano. Luego hablaremos otro concepto. Cuando el reservorio es humano, es decir, cuando la enfermedad solo tiene los humanos, podremos erradicar la enfermedad. Entonces, contra polio, el problema sobre todo es en Nigeria y en Afganistán, porque sobre todo en Afganistán los talibanes o también en Nigeria hay una lucha contra las personas que ponen la vacunación. Cada año mueren en el mundo más de 20 personas de enfermeras y médicos que están haciendo campañas de vacunación porque la idea que se tiene contra las vacunas es que se quiere vacunar a la población para hacerla estéril, que viene de Estados Unidos para poder controlar la población. Entonces es muy difícil de erradicar. Pero el año pasado se publicó, aquí tenéis una publicación en el mundo, en que en la India se ha erradicado también la polio.
Por lo tanto, la siguiente enfermedad que vamos a erradicar. Calendario vacunal. No os acordáis vosotros, pero vuestros padres se acordarán muy bien de que la polio seguimos vacunando, aunque no se ha dado ningún caso en España. Nos tenemos que vacunar 3 veces, a los 2, 4, 6 meses, no vamos a entrar en detalle. Otra vacuna muy importante, difteria, tétanos y tosferina, que esos son vacunas. Las vacunas más eficaces y más simples ya están inventadas. Se inventaron en el siglo pasado, y difteria es porque tenemos una toxina que cuando la inactivamos por calor, la ponemos como vacuna, hacemos anticuerpos y nos protegemos contra esa enfermedad producida por una toxina. Entonces, difteria, tétanos y tosferina es una vacuna que se da al principio, y luego en España, los últimos recuerdos, a los 14 años, en Francia se sigue vacunando. ¿Por qué? Porque tétanos, por ejemplo, es una bacteria que está en el suelo y no se va a poder erradicar nunca. Y lo que tenemos que hacer es volvernos a inmunizar para que si tenemos un corte, una herida sucia, no se contamine, y si se contamina, vamos a estar protegidos con la vacuna contra los tétanos. ¿Vale? Entonces, como concepto es muy importante que sepáis qué enfermedad vamos a poder erradicar, las que es el hombre el que las va a poder transmitir. Entonces, aquí veis, en un país civilizado, que es normalmente Estados Unidos, la mayoría de los estudios, y en 1900, a principios del siglo, pues se moría la gente de gripe, de influenza, de tuberculosis y de enfermedades gastrointestinales. En los países en desarrollo actualmente nos morimos de cáncer, de viejos que decimos, pero es una causa que va a ser o cáncer, o por un fallo cardíaco, o por un derrame cerebral. Por lo tanto, vemos que las enfermedades infecciosas han disminuido mucho gracias a los antibióticos y gracias a las vacunas. Entonces, la mortalidad ha disminuido enormemente. Esto es importante porque podemos vivir, podemos estar estudiando aquí todos, ir a la guardería o ir a grandes superficies porque tenemos vacunas que nos protegen contra las infecciones, o si las cogemos tenemos antibióticos que nos pueden curar de esas infecciones. Por lo tanto, esto es en países industrializados como los España. Les voy a hablar un poquito de tuberculosis. Tuberculosis pertenece a un género, son unas bacterias que crecen muy lentamente. La estrategia de tuberculosis es perfecta. Nos infectamos y tú no desarrollas la enfermedad inmediatamente. Puedes tardar 1 año, 2 años y desarrollar la enfermedad. Puedes tardar 40 años y desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿por qué se llama el género Mycobacterium? Porque si lo veis aquí, cuando crece esta colonia E. coli, la bacteria normal que tenemos crece en 24 horas y tuberculosis tarda en crecer 4 semanas, casi un mes. Y tiene forma de hongo. Por eso todos los periodistas entienden microbacteria, microbiología, microbacteria. Es Mycobacterium, porque tiene forma de hongo. Y fue Robert Koch que la describe en 1882 y describe la tuberculosis como una enfermedad producida por estas bacterias. Lo que ve es que estas bacterias se tiñen de una forma especial. Pero la tuberculosis es una enfermedad tan antigua como la humanidad. Ya en las momias egipcias se veían lesiones en la médula espinal, en la columna vertebral se veía el mal de Fott, que son lesiones específicas de Mycobacterium tuberculosis, que hasta hace muy poco no sabíamos, pero ahora podemos sacar bacterias de esas momias y ver esa bacteria que producía la tuberculosis hace tantos siglos, 1500 a.C., y podemos ver que esas momias están infectadas por tuberculosis. Pasa lo mismo en América. En América, antes de que llegasen los europeos, ya había tuberculosis. Por lo tanto, no la pasaron los occidentales a América, sino que se cree que pasó por el estrecho de Bering, cuando se podían dar, porque tuberculosis lo que hace es infectar a la persona, la mantiene viva, cuando esa persona no tiene nutrientes, pierde el sistema inmunitario, desarrolla la enfermedad y la transmisión es respiratoria. ¿Por qué os cuento esto? Porque la tuberculosis es extremadamente compleja y por eso no tenemos una vacuna eficaz que proteja contra las formas respiratorias, es lo que buscamos. Entonces la tuberculosis, veis aquí, estamos hablando del siglo XVIII y por las grandes ciudades. Pues aquí, ¿qué quiere decir? Que cada año moría 1 de cada 100 rápidamente, 0,8,
uno de cada 100 en Londres, en Estocolmo, hasta el siglo XIX de tuberculosis. Ahora no. Estas cifras han bajado enormemente. Pero esto es lo que tenemos ahora en las ciudades africanas en individuos infectados con VIH o simplemente por desnutrición. Tenemos más de 1 o 2 o 3 casos por 100 habitantes por año de tuberculosis. Es algo que lo hemos erradicado, no erradicado porque siempre hay tuberculosis, pero que no tenemos las cifras que es lo que tienen ahora en países africanos. La vacuna actual contra la tuberculosis vosotros no la ponéis, yo supongo que los adultos sí que estamos vacunados de BCG. Entonces el bacilo de Calme y Guerin es un buen ejemplo de investigación porque Calme era médico, murió en el año 30, no vio casi que la vacuna funcionaba, mientras Guerin era un veterinario, murió en el año 61. Entonces el bacilo de Calme y Guerin, que se denomina el nombre de BCG, lo que hicieron fue, como el virus de la vacuna se había aislado de las vacas, pues ellos aislaron una bacteria, en este caso estamos hablando de bacterias, no de virus. La bacteria la aislaron del ganado y lo que hicieron es Mycobacterium, el mismo género, pero bovis, aislado de las vacas, durante más de 13 años, con los métodos que se tenía en la época, que era microbiología, crecer en plata, ahora se crece en medios inertes, que tienen agar-agar, pero entonces se crecía en patata cocida, con bilis para romper el bacilo, y al subcultivarlo, cuando se acostumbra la bacteria a crecer en el laboratorio, se hace atenuada. Y esa bacteria, la vacuna actual, es una bacteria viva, atenuada, derivada de las vacas. Y además la cogieron de las vacas porque en aquella época, a principios del siglo XIX y siglo XX, la transmisión de tuberculosis, la leche no se pasteurizaba. La pasteurización es un método inventado por Pasteur para eliminar el bacilo de la tuberculosis o para eliminar microorganismos patógenos. Entonces, tenemos la vacuna de BCG, que es una vacuna que actualmente en los países en vías de desarrollo se utiliza. Entonces, tuvieron un modelo animal. Como estaba el médico veterinario, uno la atenúa y el otro lo que ven en el modelo animal es cuando tú a 12 animales les inyectas con tuberculosis, el 50% de bovis de las vacas mueren. Solamente algunas sobreviven. Esto es una maqueta que hay en el Instituto Pasteur de Lille, se describió la vacuna, y aquí tenemos los animales vacunados con BCG y el control. El control que no está vacunado es el único que muere. Entonces vieron en el modelo animal, en este caso vacas, también lo vieron el cobayo, los distintos modelos animales que protegían. Y es lo que pasaron a ensayos clínicos. Entonces, las primeras vacunaciones se dan por vía oral, que se da con una cucharilla, porque lo que buscábamos era proteger contra la tuberculosis digestiva transmitida de las vacas. Y actualmente la cobertura vacunal quiere decir el porcentaje de personas que se vacunan. Es importante porque lo oiréis, porque cuando se deja de vacunar gente en nuestro país, la cobertura para la difteria tétanos es del 98-99%. La mayoría de las personas se vacunan y lo que pasa es que actualmente está siendo de moda no vacunarse, sobre todo en clases acomodadas en Estados Unidos, que deciden vacunarse y baja la cobertura vacunal y entonces es cuando vuelven a reaparecer las enfermedades infecciosas que nos usan. En el caso de BCG no nos vacunamos ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Europa, Portugal sí, ni Australia, pero el resto de países sí, por lo tanto la cobertura es superior, esto es del año 2005, en el año 2010 llega casi al 90% de todo el mundo, excluyéndonos a los occidentales. Por lo tanto, la cobertura es una vacuna que se utiliza mucho en todo el mundo. Y evolutivamente, esto es lo que es el inicio de nuestra investigación, evolutivamente vemos que el bacilo de la tuberculosis que hoy se transmite entre los humanos difiere de ese bacilo porque inicialmente se creía que la tuberculosis vino de las vacas a los humanos cuando empezamos a vivir, a cultivar la tierra, a tener ganado. Entonces, hace 17.000 años se han aislado bacterias, lo que se ha visto es que no, que difiere de esas bacterias que se transmiten entre los humanos. Y cuando veis las bacterias
que infectan a las vacas, se pueden infectar las vacas, las cabras, las focas, cualquier mamífero, tenemos nuestra cepa de tuberculosis específica. Pues la de vacas tiene una serie de genes que se han perdido. Y lo que hizo Carmen de Verano, y sabemos, después de más de 60 años de uso de BCG, los estudios moleculares han visto que la atenuación de la vacuna BCG respecto a la de Bovis es porque se pierde esta región, la región R. Entonces, ¿cuál es el concepto de nuestra aproximación para la nueva vacuna? Es no utilizar las cepas atenuadas de vaca, sino con métodos de ingeniería genética actuales, coger cepas que se transmiten por vía respiratoria entre humanos, inactivarlas, eliminar los genes que a nosotros nos parecen importantes de virulencia y hacer la nueva vacuna adecuada. Esta es otra introducción de vacunas en general, que serían vacunas unidades, difteria, tétanos, vacunas vivas atenuadas, que pueden ser atenuadas como virus de polio o inactivadas, y la inmunidad va a ser de las celulares, pues una inmunidad mucho más fácil cuando es unidad, anticuerpos. Hepatitis B, por ejemplo, nos vacunamos de hepatitis B, vemos si tenemos anticuerpos, estamos protegidos. Pues bien, en tuberculosis, en SIDA y en malaria no tenemos anticuerpos que nos protejan, no tenemos antígenos que sepamos que son mayoritarios. Por lo tanto, tenemos que seguir con una aproximación casi empírica, como hace 100 años, de utilizar todo el microorganismo para poder tener inmunidad. Las unidades tienen activantes, no vamos a dar el detalle, pero bueno, para aumentar el sistema inmunitario. Entonces, de todas las vacunas que actualmente estamos usando, aquí tenéis un ejemplo, bueno, que sería la viruela, la vacuna, tuberculosis, BCG, son de origen de vaca. Pero el resto, bueno, rotavirus actualmente que se ponen los bebés, es una mezcla de vaca y de humano. Pero el resto, la rabia, fiebre tifoidea, cólera, fiebre amarilla, el virus de la gripe, todos son bacterias o virus de origen humano. Por tanto, el inactivar una bacteria de tuberculosis y producir una vacuna no sería tan raro. Entonces, os cuento el proceso de descubrimiento de una vacuna. Pues es lo mismo que para un nuevo fármaco, para un antibiótico. Lo que tenemos es, primero, miles de candidatos. En el caso de que queremos hacer una vacuna atenuada de tuberculosis, pues vamos a tener que inactivar uno de los 4.000 genes que tiene. Podríamos tener 4.000 candidatos. ¿Vale? Luego, preclínica. ¿Qué quiere decir preclínica? Esto es interesante para vosotros, porque cuando leáis una noticia de vacunas, una vacuna que va a curar no sé qué enfermedad infecciosa o va a curar el cáncer, que está en estado preclínico. Preclínico quiere decir que le están ensayando o en ratones, o en cobayos, o en monos. Y van a ser cientos de estos candidatos, estos miles, que se van a utilizar en preclínica. Y a clínica van a pasar como 10 o 20. Luego veremos las fases. Porque cuando os digan una fase, si es fase 1, fase 2 o fase 3, o lo veréis vosotros, o lo verán vuestros hijos, o lo verán los nietos, o no lo verán nadie. O sea que tenéis que tener una idea de la escala de lo que es un medicamento, vale para cualquier medicamento. Normalmente estos periodos son bastante largos. Entonces, os voy a hablar de Mtilivac, Mycobacterium tuberculosis vacuna, y una vacuna atenuada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Habíamos escrito una epidemia que se daba en España por una bacteria de tuberculosis que tenía un gen que aumentaba una expresión. Ese gen es un gen regulador, que me interesa el nombre, de más del 5% del genoma de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, inactivamos en una cepa clínica en la edad humana este factor de transcripción y además hicimos una segunda mutación, un gen de virulencia de tuberculosis, porque en la Organización Mundial de la Salud, en las reuniones que hubo, en el año 2000 nadie creía en vacunas vivas en tuberculosis. En el año 2005, como ninguna de las subunidades, un fragmento pequeño funcionaba, entonces se volvieron las vacunas vivas. Pero se dijo que tiene que haber dos mutaciones puntuales, hay que eliminar los genes de resistencia y lo que tenemos en Mtilivac es una cepa de Mycobacterium tuberculosis, humano, en la que por ingeniería genética se ha eliminado un factor de transcripción y otro factor de virulencia. En Estados Unidos no sería considerado un organismo genéticamente modificado, porque para vacunas sería una cepa atenuada. En Europa se sigue considerando
un organismo genéticamente modificado, pues una cepa de tuberculosis a la que hemos seleccionado. Y aquí tenéis la vacuna producida para los ensayos clínicos por la compañía biofarmacéutica gallega, que es idéntico al actual BCG. ¿Qué quiere decir? Porque en este vial, si añadimos 1 mililitro de suelo, podemos tener 10 vacunas de 0,1 mililitro. Entonces la idea es hacer un producto que sea idéntico al actual BCG para que pueda, cuando funcione mejor contra las formas respiratorias. BCG, nos lo he dicho, muy importante, protege contra la forma miliar y protege, miliar quiere decir diseminada en el niño y meningitis. Los niños vacunados con BCG no mueren de tuberculosis meningea, pero cuando tienen la adolescencia no les protege contra la forma respiratoria. Entonces la idea de Intivivar es, a partir de una cepa aislada de humano, que cuando la pongamos en condiciones idénticas al actual BCG, nos va a proteger contra la tuberculosis transmitida vía. Esto sería en cualquier tuberculosis salvaje, la que aislamos. Veis que tiene aquí una proteína que es importante en virulencia, que la cepa atenuada no la exporta al exterior. Además, estas proteínas que son inmunógenas, este es el esquema que tenemos actual de Intivivar, que exporta más proteínas que el sistema inmune y altera toda la síntesis de lípidos que estarían implicadas en esconderse al sistema inmunológico. Por tanto, esta mutación, esta mutación en gen de virulencia nos hace una cepa que el sistema inmunológico va a reconocer mucho mejor la cepa. Hemos hablado de descubrimiento de un microorganismo, de un antibiótico o de una vacuna, miles. Pues cientos van a pasar al ensayo preclínico. Y cuando vemos un ensayo preclínico, lo que tenéis que pensar es en modelos animales, en ratones inmunocomprometidos y cobayos. Tuberculosis, un solo bacilo en un cobayo lo mata en semanas. Es decir, es un animal extremadamente sensible. Todo lo que tenemos es la seguridad de una vacuna, en nuestro caso de Intivivar, hemos comprobado el modelo ratón normal, ratón inmunodeprimido, y en el cobayo. Y luego se va a modelos de eficacia. Y se ve cómo protege contra el ratón, cómo protege contra el cobayo, cómo protege contra el cobayo. Y eso es un proceso que dura más de 10 años el desarrollo preclínico de una vacuna. Es importante porque cada uno de estos pasos ha tenido, primero, la construcción de la cepa. Me habla, pues es un Ainhoa Arbues, que es una bioquímica, ha estado 3 años haciendo las mutaciones de ese gen. Los ensayos de saber el gen que regula, pues es Jesús Gonzalo, que es ahora está de postdoc en el grupo y sabe todo el sistema de regulación. Los experimentos animales, hasta hace muy poquitos años, no lo teníamos en la Universidad de Zaragoza. Y lo que hacíamos es colaborar con grupos externos que hacían. Actualmente hemos montado todos los modelos, se están haciendo aquí. Por tanto, os digo porque si alguien estáis interesados en investigación, que no os veo mucho, no sé si será ahora, pero si estáis interesados en investigación, cada paso que veis aquí, que parece un paso muy sencillo, son años y años de trabajo y de montar el modelo o de colaborar. Entonces estamos preclínicos. Sabemos que esa vacuna actualmente tienes que demostrar que es más atenuada que el control que va a ser la BCG y que protege mejor. Entonces, con eso puedes ir a ensayos clínicos cuando vas a las autoridades suizas, y vas a hacer ensayos en Suiza. En España siempre hay que ir porque es donde se produce la vacuna. Y pasamos a ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos tienen 3 fases. La fase de seguridad e inmunogenicidad, la fase que normalmente son decenas de personas, la fase 2, la fase de seguridad e inmunogenicidad y la edad diana, que van a ser normalmente niños recién nacidos. Y en tuberculosis tenemos el problema de que no hay una correlación de protección, es decir, no es como en hepatitis B, que tú le metes la proteína y produces anticuerpos y sabes que está protegido en tuberculosis. Hay que ir a un país endémico, vacunar a la mitad de la población con BCG y la otra mitad con el nuevo producto, la nueva vacuna, para ver qué es eficaz o no. Entonces, fase 1, decenas. Para que os recordéis toda la vida, decenas, fase 1, centenas de individuos
y 1000, cuando vamos a ver la eficacia. Y luego ya, si ese producto va a pasar al mercado, entonces se van a hacer todos los ensayos de toxicidad y va a haber un seguimiento de farmacovigilancia, en este caso de la vacuna. Entonces, el primer ensayo clínico fue muy difícil de conseguir por esta vacuna, porque era una vacuna atenuada de tuberculosis que en sí era la primera vez que iba a pasar a humanos. Por tanto, lo que se hizo en un estudio es en 36 voluntarios sanos. Esos voluntarios sanos se hizo en Suiza porque ya tenían experiencia y eran normalmente estudiantes de medicina o personas que trabajaban en laboratorios que se presentan voluntarios para probar este tipo de vacunas. No reciben una pequeña compensación cada vez que se les saca sangre, o hay que sacarlo con 10 veces sangre, ver en orina, en heces, si esta bacteria está todavía presente. Entonces, este es el estudio que se publicará muy prontito, creo que se habrá publicado en un par de semanas, y todo lo que se hace es aumentar la dosis, es decir, a uno se les pone 1000 bacterias de miligramo, a otros se les pone 10.000 y a otros 100.000 como BCG. Y en cada grupo es ciego. Estudio ciego quiere decir que 3 reciben BCG y 9 reciben la dosis pequeña, la dosis media, la dosis alta, pero esperando el tiempo. Esto tardó casi 1 año y medio en realizar toda la vacunación. El análisis prácticamente otro año y medio. En ébola se han acelerado mucho. Se pueden acelerar los procesos dependiendo de los procesos. Entonces, la primera fase ha sido seguridad e inmunogenicidad y ahora ya estamos buscando la segunda fase de inmunogenicidad en la población diana. En la población diana siempre va a ser una vacuna de tuberculosis, o África, o América, o Asia, donde hay una incidencia alta de tuberculosis. Y aquí lo que hicimos fue visitar un sitio en Sudáfrica y otro sitio en Mozambique. Sitio quiere decir donde tienen experiencia en vacunación. El de Mozambique tenía mucha experiencia en vacunación con malaria y el de Sudáfrica en vacunación con tuberculosis. Para luego ir a miles de personas para ver. Entonces, la primera visita fue a Manisa, un centro de investigación que está en Manisa, en Mozambique, y la verdad que da mucha ilusión porque llegas a miles de kilómetros de España y un centro de cooperación española donde se trabaja sobre todo en malaria. Tenéis a Jesús Aviló, nuestro inmunólogo, y Marinova, que es la que lleva todo el proyecto, el project manager, y luego está Yeletor, que es el TBVI, la iniciativa europea para la tuberculosis, el médico encargado de tuberculosis. Entonces es muy importante África porque esto es una población rural, el 80% de la población en África es rural, y lo que tenemos son familias con muchos niños. El padre está trabajando en las minas en Sudáfrica y viene con el dinero, con el VIH, con el SIDA. Entonces son poblaciones muy complejas. De hecho, el 40% de la población de Mozambique está infectada. Esto es un tratamiento de SIDA. Ya sabéis que actualmente podemos tratar al virus del SIDA, aunque no podemos curar, podemos mantener la enfermedad. Entonces, no nos interesa mucho el ensayo clínico en un país con una alta incidencia de VIH, porque SIDA y tuberculosis se enmascaran muy bien. El SIDA, decimos que en África los africanos están infectados de SIDA pero mueren de tuberculosis. Porque el SIDA lo que hace es disminuir la inmunidad celular y los mata la bacteria de tuberculosis. Todos los estudios de eficacia, lo que fuimos es a Sudáfrica, esto es Ciudad del Cabo, y a unos kilómetros de la Universidad de Sudáfrica, que tiene 100 años, nuestra tiene casi 500, pero ellos tienen toda la tecnología, sobre todo de Estados Unidos, y Worcester, que es un pueblecito muy pequeño que tiene una instalación en un pequeño hospital de tuberculosis y tiene el sitio donde se puede vacunar y se han hecho ensayos de otras vacunas de tuberculosis. Como veis, esta es la pura realidad de Worcester. Aunque sea un país muy industrializado, Sudáfrica tiene zonas en las que en estas casas pueden vivir hasta 10, 15 personas y estos niños son los que tienen que recibir la vacunación del hospital. Estos son los sistemas médicos que van a controlar lo que es la vacuna. Y actualmente, hace 2 meses empezó el ensayo clínico en Sudáfrica en colaboración con la Organización Sudafricana de Vacunas. Entonces, ¿cuál es la idea de esta vacuna de tuberculosis? Ya veis que hemos empezado, pero nos quedan muchos años. Nos queda lo que es
los cientos, nos quedan todavía los miles, si todo va bien. En cualquier momento puede haber un fallo de seguridad, con lo que se pararía todo el proceso y habría que buscar otras alternativas. Por eso estamos trabajando en iniciativas europeas y ahora vamos a colaborar también con las americanas, porque la idea es, sobre todo de los organismos públicos, que son los que financian este tipo de vacunas, tener siempre una reserva, un backup de otros candidatos, de que si falla uno pueda funcionar el otro. Es muy triste desde la historia del investigador, desde el punto de vista de la sociedad, lo que queremos es vacunas que sean las eficaces. ¿Cómo hemos ido nosotros a por esta vacuna? Porque lo que queremos es, esta vacuna atenuada sería como BCG y actualmente se distribuye por todo el mundo de forma muy fácil de producir. Es una bacteria que la creces y está atenuada, la utilizas, la puedes distribuir igual que BCG. Es una nueva vacuna que se puede distribuir en los mismos países que se está distribuyendo ahora y que proteja, lo que buscamos es una protección. Primero tiene que ser lo más segura o tiene que proteger mejor contra la tuberculosis para que pueda ser licenciada esa vacuna, es decir, que pase algo. Eso es lo que nos falta. Como veis aquí, empezamos en el 2001 con ensayos animales, estamos ahora en fase 1A, en la que se va a publicar, fase 1B, la que empezó en Sudáfrica, y estamos pidiendo dinero, lo que digo, ayudando a la compañía biofarmacéutica que consiga financiación para las siguientes fases del proceso, que serían la seguridad con cientos de individuos y la eficacia. Hemos puesto 2020, pero puede ser o menos, dependiendo de los recursos, o muchísimo más, dependiendo de si no los tenemos. Entonces, volviendo otra vez a las vacunas en general, quiero que no dudéis de las vacunas, siempre hay que dudar, porque nada tiene riesgo cero. Cualquier medicina que tomemos, cualquier fármaco que tomemos puede tener una serie de complicaciones. Podemos ser alérgicos. Si te vacunan de la gripe y está crecida en un embrión del cuello, si es alérgico al huevo, te va a dar una reacción. Si el producto que lleve esa vacuna, lo mismo que la penicilina, a algunos niños los mata, porque son alérgicos, pero al 99,99% los cura. Por tanto, es importante. Las vacunas. Hace 100 años, esto es de los americanos, que son los que tienen más información, vemos que en 1900 tenían casi 30.000 casos de viruela, ahora cero. Difteria, ¿os acordáis del niño que ha muerto en Barcelona por el caso de difteria, que no estaba vacunada, era una enfermedad erradicada en nuestro país? Pues en Estados Unidos había 21.000 casos, y después digo, ahora cero. La polio, 16.000 casos se calculan, ahora cero por año, ¿no? Estoy hablando. Por lo tanto, estas son las número de casos de enfermedades que podemos salvarnos con las vacunas, y de muertes, pues imaginaros la viruela, porque es virus y no hay tratamiento, la mortalidad del 50%, estamos hablando de que es una enfermedad que está prácticamente, en ese país está erradicada. Bueno, viruela en todos lados, difteria en Estados Unidos está erradicada y polio en Estados Unidos está erradicada. Triple vírica, que es la que tiene más dudas, que son virus vivos, de sarampión. Había 500.000 de casos, ahora hay 61. Este año ha subido porque, sabéis, hay un brote, te ha habido el libro Disney, porque la cobertura vacunal ha pasado de ser del 95% en Estados Unidos al 80%. Y es porque madres y padres de familia han decidido que no vacunan a sus hijos porque piensan que esta enfermedad está prácticamente erradicada. Entonces, en cuanto han dejado de vacunar, la enfermedad se ha vuelto a transmitir. Y también tenemos casos en Granada de sarampión y también de otras enfermedades. Paperas, es que no es tan buena la vacuna, siempre nos quedan aquí miles. Paperas tiene un fallo, la vacuna que no protege al 100%. Pero rubiola, por ejemplo, es prácticamente también un número de enfermedades. Yo os quiero transmitir que las vacunas existen y nosotros vivimos en sociedad porque tenemos vacunas. Si no, no podríamos vivir en sociedad. Entonces, ¿cuál es el valor? Este es un premio Nobel, que no me acuerdo de él, que trabaja en receptores PDR, y cuando vino a España me presentó cuál era el riesgo mayor de las vacunas. El riesgo mayor de las vacunas es, por supuesto, no ponerte. Y luego ya, que es lo más peligroso, a lo que más miedo hay que tener de las vacunas, pues todo este es un póster de aquí de Médicos Sin Fronteras, de una parada de autobús, es los pobres niños que no pueden tener
las vacunas van a ser probadas siempre en seguridad y en eficacia antes de que van a poder pasar a clínica. Yo creo que lo dejamos aquí y estoy abierto a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Por desgracia, igual para vosotros, por suerte, es un tema que os pilla muy lejos, porque tú hablabas de la tuberculosis, pero me imagino que ninguno de estos sabe lo que es la tuberculosis. Hablo también de la polio. Los que tenemos ya una cierta edad, todos hemos tenido compañeros de clase que tenían polio, que cojeaban porque habían pasado la polio. Entonces, afortunadamente, hay cosas que os pillan bastante lejanas. De hecho, la tuberculosis, la imagen que tenemos es una enfermedad de pobres, ¿no? O sea, en ambientes poco salubres, era la gente de vez en cuando el sistema no ya, pero un poco la idea que sale en la Si tenéis tuberculosis no es porque seáis pobres. No, pero que son los ambientes donde más se... La tuberculosis a nivel mundial es que es horrible, porque cuando trabajas en tuberculosis tú dices, es la enfermedad más mortífera. En las reuniones con los de malaria, con la resina, pues este año se publica un informe de la Organización Mundial de la Salud y efectivamente la tuberculosis es la campeona. Ha matado a 1,5 millones de personas y 9 millones de casos de enfermedades infecciosas la que más mata. Pero en España no está erradicada y es a vuestra edad cuando se dan casos de tuberculosis, sobre todo cuando cambias a un colegio mayor a los 20 años es un pico, hay que dar tuberculosis. Pero hay tratamiento y no lo tenemos. Eso es más o menos el mensaje, pero tuberculosis multiresistente puede aparecer y por eso nosotros recibimos dinero público para buscar nuevas vacunas desde que han aparecido otra vez epidemias de gérmenes resistentes a los antibióticos. Porque una vacuna, no hemos hablado de eso, pero protege contra bacterias que puedan ser resistentes contra virus. No, y bueno, luego también ha salido el tema de... Preguntaréis, pues está viendo el recorrido. No, salió un tema, desgraciadamente cuando salen las vacunas en la prensa, mal. De hecho salió hace poco porque murió, creo que fue este verano, ¿no? Murió un chico en Olot porque sus padres, pensando que era lo mejor para el niño, no le vacunaron y a los 2 años el chico murió, no recuerdo la enfermedad cuál era, de difteria. Es una enfermedad que probablemente igual ni habíais oído nombrar. De las vacunas que nos ponemos en difteria, tetas, tosferina. Nadie se sabe. ¿Conocéis algún efecto secundario que se haya visto en esta vacuna? ¿Algún efecto secundario que hayas visto ya de la vacuna de las vacunas? Efecto secundario leve, quiere decir que cuando la inyectas se pone rojo como veces, es idéntica a la vacuna, pero grave ninguno. El miedo que se tenía es que esta vacuna empezase a replicar y produjese una tuberculosis. Entonces eso es lo que se ha visto, que los efectos secundarios leves, porque lo que se hace es, se da una cartilla durante 7 días a las personas que se vacunan, entonces tiene el sitio de inyección, si te duele, si se pone rojo, son los comentarios que son los efectos adversos que tú preguntas a la persona, son ciertos. Y lo que se vio es que no había ninguno grave cuando se puso, y al abrir los sobres, lo que se vio es que MTVvac, la nueva vacuna, es menos efectos secundarios que BCG. Y lo que es gracioso porque es muy subjetivo el dolor, por ejemplo. El dolor, pues hubo un voluntario con un dolor insoportable un segundo. Por supuesto era chico. Que me he puesto la vacuna. Porque al principio no se quería poner la vacuna en mujeres que podían quedar embarazadas. Entonces hubo una gran discusión en Swissmedic si se ponía solo hombres y inmediatamente dijeron que mujeres también.
tienen que firmar que van a intentar no quedarse embarazadas o que van a avisar en cuanto se queden, pero es muy importante porque las vacunas iban a ir dirigidas a hombres y mujeres. Entonces, desde el primer momento de seguridad se ha visto hombres, y menos mal porque las voluntarias son mucho más numerosas que los voluntarios. Que estemos infectados por tuberculosis. Ahora no me atrevo a decir el cálculo exacto, pero si hubiésemos estado aquí hace 10 años, te hubiese dicho un tercio de los de aquí estáis infectados con el bacilo de la tuberculosis. Infectados, pero solamente un porcentaje del 5 o 10% van a desarrollar la enfermedad. Que es lo que intentamos con la vacuna, que tú estés inmunizado, pero que no se sabe muy bien cómo. Es que tuberculosis es una asociación perfecta con el microorganismo. Antes era un patógeno obligado, cuando estudiábamos en la carrera era un patógeno porque una bacteria mata a un cobayo. Por lo tanto, siempre que hay tuberculosis, mata. Pero hoy lo que sabemos es que hay muchas personas infectadas que, como aumentan, hemos hablado de inmunidad celular CD4, lo que hacen es no desarrollan la enfermedad y además tienen menos alergias, tienen menos, está ahora en discusión, los efectos secundarios, beneficiosos que puede tener, por ejemplo, BCG, los efectos beneficiosos que puede tener una infección. Entonces, lo que hace, ¿habéis estudiado el Fagolanda alguien aquí? ¿Habéis estudiado los fagos en los virus bacterianos? Que tienen un ciclo, pero bueno, hay unos virus en las bacterias que cuando infectan están de forma durmiente, o sea, son como las células del Islam durmientes y no producen la enfermedad, pero cuando ese individuo deja de comer, es decir, tiene una mala alimentación, tiene SIDA, elimina todos los CD4 que hacen falta para la inmunidad celular, entonces se desarrolla la enfermedad. Entonces, por eso la simbiosis entre el humano y tuberculosis es perfecta hasta que ve un problema de tuberculosis y te mata. Y cuando te mata, te hace un agujero en el pulmón, disuelve tu pulmón, crece dentro y se transmite. Y de hecho, entre las enfermedades, ébola es malísimo como virus porque mata al huésped. En cambio, tuberculosis convive con él. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay bacterias que se han adaptado a vivir en transhumancia, es decir, vive con la población, llegan a un sitio y cuando tienes 80 años y no tienes sistema inmunológico, te mata. Entonces es una asociación perfecta. ¿Qué es lo que buscamos? Pues una vacuna que nos inmunice contra formas respiratorias y que haga que no se desarrolle ese tuberculosis pulmonar. Es dificilísimo, ¿eh? Como hay gente que dice que nunca vamos a encontrar una vacuna contra la tuberculosis. Y en cierto modo es verdad, porque no va a bastar con dar una vacuna, vas a tener que dar a esa población que habéis visto Worcester, está desnutrida, o sea, le van a tener que dar. El momento para seguridad está muy bien, pero cuando hagamos pruebas de eficacia, tiene que comer bien, tiene que tener una higiene, tiene que ir con todos y poder erradicar. Pero por supuesto, tratamiento, diagnóstico, tratamiento y luego vacunas. Pero para erradicar la enfermedad, lo ideal es tener una vacuna, si no, no son muy buenas preguntas. ¿Por qué en Europa y en Estados Unidos no se vacuna de la tuberculosis sigue habiendo casos? Porque como el número de casos, despista cuando te vacunan de BCG, hay una prueba que se denomina tuberculina, que te inyectan proteína, entonces se ve como una reacción. Entonces los americanos no vacunan porque prefieren mantener esa prueba contra la infección de tuberculosis libre y cuando tú estás infectado, tratar. Eso en Estados Unidos. En nuestro medio, porque en el País Vasco se ha vacunado hasta en San Sebastián. Entonces son los pediatras que ven el coste-beneficio de cómo vacunar a miles y miles de personas para que luego... Y hay muchos que prefieren tratar. No hay tratamiento, pero el miedo es cuando vienen las cepas multiresistentes de Rusia o entonces ya nos vacunaremos todos. Vamos a estar allá en antiviral. Pero lo que hay que estar es preparados a las enfermedades infecciosas, no solamente que actuar cuando te viene un brote como, ya este invierno a ver cuál día. El año pasado tuvimos ébola, ahora tenemos otra vez una gripe aviar, es decir, como
una gripe normal, pero con una mortalidad del 50%. Es lo que tenemos siempre miedo, pues a ese tipo de enfermedades. Pero ¿el tratamiento es igual de efectivo que la vacuna? ¿O la vacuna es más? A ver, el concepto. A ver. La vacuna lo que hace es protegernos cuando estamos hablando de vacunas preventivas. Hay vacunas también terapéuticas. Pero lo que estamos haciendo es vacunarnos para que no desarrollar la enfermedad. Ya, pero eso no Si tienes la enfermedad, tienes que tratar por lo menos con 3 fármacos, por lo menos durante 6 meses. El tratamiento es enorme y es muy tóxico. Si sois jóvenes, no tendréis problema de hígado, pero los mayores tienen problemas, son antibióticos que son muy tóxicos, te los tienen que tomar todos los días, tienen que tomar muchos, es ya tratamiento, estamos hablando. Lo que pasa que si el número es pequeño, porque estamos en Aragón, debemos andar entre 14 o 15 casos por 100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año podemos tener entre 100 y pico, 150 cepas de personas que tienen tuberculosis. Por tanto, no está erradicado, pero se refiere, es que no protege el trastorno respiratorio, BCG. No sé si lo he dicho bien. ¿Os queda claro que BCG protege al niño solamente de la meningitis y de la diseminación de la enfermedad y salva, con todas las vacunas que se ponen en el tercer mundo, 70.000 personas, se calcula más o menos? Pero los adultos siguen transmitiendo tuberculosis, entonces por eso decide no vacunar. Primero es por mantener el diagnóstico, es muy complejo. Pero una cosa es vacunación, eso tenerlo claro. Antes es que en nuestro mundo también hay muchos investigadores que están trabajando con vacunas terapéuticas, que ya, bueno, quiere decir que ya estás infectado y que vas a poder luchar contra esa enfermedad. SIDA se está haciendo y para tuberculosis se ha empezado a hacer. Lo normal es una vacuna profiláctica, quiere decir que antes de que te infectes, te protege. O sea, el concepto, no puedo equivocar todos porque muchas veces hace idea. Vacunas para mismo preventivas. Es que, bueno, tenemos que buscar información y es que la Fundación Bill Gates, o sea, financiado cómo han llegado acá. Tanto él está financiado, pero no a la cantidad que debería. No, eso fue una sorpresa. Estamos en un grupo de investigadores europeos, nos reunimos todos los años una vez para ver cada uno lo que está trabajando. Y uno de esos años había un ojeador de los de Bill Gates que vino a la reunión y escuchó el trabajo que estamos haciendo. Entonces Bill Gates vino en el año 2012 a España a decir que se había bajado mucho el dinero que se daba a países en desarrollo, a hablar con nuestros gobernantes y tenía horas libres. Entonces, en vez de irse al cine, lo que hacen los ojeadores buscan quién está trabajando en temas de interés. Entonces nos convocaron ahí para explicarle directamente estaba Nacho Milló, estaba Desi Marinova y Jesús Gonzalo, a explicar nuestro proyecto. Estuvimos 2 horas y él se lo sabía ya perfectamente. Nos había explicado cuál era nuestro proyecto. Entonces nosotros lo que dijimos es que no necesitábamos mucha ayuda hasta que tuviésemos los resultados de la fase 1. Y ahora que tenemos los resultados de la fase 1, que se van a publicar en nada, lo que queremos es que haya mucha ayuda. Pero lo que pasa es que Bill Gates ha dado ahora dinero a una vacuna que producía otro país, Oxford, y no ha funcionado, de tuberculosis. Entonces ahora hay un gap allí que dicen que hasta que no demuestres en modelos animales que protegen los macacos en vez de 8, inspira cientos en vez de... Entonces hay una discusión ahora de... Dependiendo de si se decide a por esta vacuna o por otra vacuna, se aceleran ese proceso. Digamos, él es filantrópico para todas las enfermedades de polio, él está trabajando con UNICEF para que se distribuya a todo el mundo para erradicar la polio. Él trabaja con malaria, sí, está en la vacuna, pero que puede proteger el 30% dentro del mercado. Tú vas a Seattle, en Seattle lo vimos en Madrid, no a España, nos llamó para el proyecto, pero en Seattle donde tiene instalación, que no lo ves, hablas con los que trabajan con él, hay
más de 1.800 personas trabajando para distintas enfermedades infecciosas, vacunas y para salud en el tercer mundo. Es una fundación que tiene los americanos mucha tradición de fundaciones, porque también yo creo que esos millonarios le dan dinero y él lo gestiona para eso, que en España no hay. En España hemos intentado con todos los gerifantes, pero por el momento no se compran yates. Pero hay mucha tradición de mecenas. Y él ha dado dinero, porque es un ensayo clínico, va a dar a los adultos, pero a los niños, por ejemplo, hemos conseguido dinero de Noruega, de una fundación sin ánimo de lucro que se denomina, de la Agencia de Cooperación Noruega, que se denomina NORAD. Entonces lo que vamos haciendo es, con colaboración con la Biofarmacéutica Gallega, buscar a ver quién puede estar interesado en desarrollar la vacuna. Y la verdad que mucha gente optimista. De hecho, los niños de NORAD estamos, con los noruegos, estamos encantados. Aunque ahora tiene la crisis humanitaria de los inmigrantes y no van a dar dinero a vacunar todos los, entonces es un problema de recursos y de credibilidad. El proyecto está muy bien considerado, pero los riesgos son enormes. Hola, buenas. Cuando ha hecho esa previsión hacia el 2020, si no hubiera fallos en la seguridad, ¿a qué se refería exactamente a esos fallos? ¿A cosas como Lo que cualquier complicación que pueda haber para cualquier paciente. ¿Ves? 20, en el listado que ponía, 20 vacunas pasan a fase 1, 10 van a pasar a fase 2, y de hecho las vacunas vivas ya ha habido 3 que se han eliminado. Una dio herpes zóster en Estados Unidos. Otra dan una serie de complicaciones que tú nunca esperes. Y eso es lo que más cuidado se tiene siempre en vacunaciones, sobre todo tratamientos biológicos. También ha habido algunos inmunomoduladores que han dado reacciones adversas enormes. Entonces nunca lo sabes, porque la prueba de la verdad es el ensayo. Cuando pasas a humanos es otro mundo. ¿Qué esperamos? Pues como el animal inmunodeprimido no ha dado nada, pues no de nada. Pero bueno, por ejemplo, BCG, 1 de cada 300.000 puede dar diseminación de la vacuna porque son individuos que no tienen sistema inmunológico, porque no tienen una alteración del TNF-alfa, de interferón, o puede tener CD4, alteraciones inmunológicas. Por eso las grandes compañías tampoco quieren trabajar con estas vacunas, porque un efecto secundario que sea de 200.000 les puede arruinar todos los planes de desarrollo. Pero si estamos hablando en África, que están muriendo ese número de personas, el coste, lo que busca siempre un tratamiento es el coste-beneficio. Tú estás salvando vidas, que 1 de cada 400.000 se puede infectar. Siempre esta vacuna es sensible a los antibióticos. Cualquier efecto secundario lo podríamos tratar, pero se acaba la vacuna. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta. Si hubiese más dinero, ¿irían más rápido estas fases de evaluación y de investigación? Yo quiero creer que sí. Como nunca hemos trabajado en ensayos clínicos, pero yo sí que pienso que si esos 100 que vas a buscar la dosis en la población, todo va bien, no tienes que esperar los 2 años y medio, lo que ha pasado un poco con los resultados preliminares, nos han dejado avanzar esos 100, los pueden pasar a 1.000, pueden pasar a 10.000. El estudio se podría hacer en Brasil, a la vez que se puede hacer en Vietnam, que se puede hacer, entonces serían multicéntricos, con poblaciones diferentes, y además que los costes de un ensayo clínico con números tan bajos son enormes, que no podéis calcular lo que cuesta cada individuo vacunado es como un sueldo, un salario de una persona al año, porque es toda la institución, los coches que tienen para mantenerlo, los médicos que se encargan, la persona no cobra nada, no es altruista, porque es voluntario, realmente voluntario, pero las instituciones son carísimas. En cambio, cuando pasas a millones y un programa de vacunación de un país es 1 millón de BCGs, otro 1 millón de actividad, sería muy fácil de extraer. Es credibilidad también, no solo dinero, sino que gente crea en el proyecto. Y la verdad que empezamos 3 pelagatos en Zaragoza, ahora ya somos 15, otros 15 están en Galicia,
otros cientos están ahora por toda Europa, o sea, poco a poco ir convenciendo, pues ahora Sudáfrica está encantado con la vacuna, el equipo de Suiza está encantado con la vacuna, cuando ven, se la pone, la actividad es fuerte, lo que tenemos que buscar es el mecanismo. Entonces aquí en la Universidad de Zaragoza estamos viendo cómo se secreta este antígeno, cómo estamos viendo más con todos los biotecnólogos, aparte molecular, y cuando observamos el mecanismo, más rápido y todo, es un poco... Y ahora hay como 15 candidatos. Todos son distintos, todos son, me parece, son BCG, más una subunidad que la mencionamos. El virus de la vacuna, este que veíamos el inicial, ahora se está utilizando el RNA como portador de antígeno tuberculoso, o con anticuerpos. La nuestra es la única atenuada de tuberculosis. ¿Cómo se ha mantenido una vacuna para que tan imperfecta durante tantos años? Perfecto. No tan imperfecta, digo, la que había, ¿no? La de BCG, es que además es un ejemplo para la microbiología en la época de las patentes, que es un... Porque Kalmen y Gerala la escribieron y nada más que la aislaron, la pasaron a sus amigos de Rusia, a sus amigos que es la cepa Moscú, a sus amigos de Brasil, que es la de Moró, Río de Janeiro, a sus amigos de Japón, y entonces cada uno subcultiva la cepa. Y desde el punto de vista ideológico es una barbaridad, porque tú lo que vas haciendo es mutaciones. Entonces las cepas de BCG son distintas en todo el mundo. Entonces la que se utiliza ahora en Dinamarca, que es lo que utilizamos nosotros, es totalmente diferente a la que se está utilizando en Rusia, porque es un microorganismo vivo, y tú cuando lo subcultivas es una aberración, la capacidad de que tiene de mutar. Entonces la industria esta Biofabri tiene experiencia en productos vivos, y lo que hace es, le llaman un lote semilla, seed lot, que lo que producen es una bacteria que la guardan congelada y de ahí hacen subcultivos hasta 10, no nunca más, y luego vuelves otra vez al original. Entonces lo que se hace es un proceso industrial que se pueda reproducir, que se pueda escalar. Aquí si tuviésemos un fermentador como los de miles de litros, tendríamos con 100 mililitros, pues vacunar 100 litros. Es decir, con un litro vacunamos litros Zaragoza. Un cultivo de 1 litro lo tenemos en 4 semanas en este laboratorio, pero no es eso, es el cultivo. Nosotros cuando nos pedían esos precios, porque llamaba un proyecto nacional, para producirlo GMP, que hablamos antes, Good Manufacture Practice. Trabajáis en industria, veréis que es bastante complejo. Lo que quiere decir es que esas prácticas se realizan de forma, como dice la ley, que tienen que subcultivarlo, que tienen que ver todos los controles de que no haya nada contaminado. La estabilidad, si el ensayo clínico dura 3 años, tiene que ser 3 años, hasta que tú lo pones, tienes que reproducir cada lote, entonces eso es lo que cuesta. Las nuevas tecnologías lo que hacen es esa producción sin que se produzcan mutaciones que deriven un poco más fácil. Preguntas muy buenas. ¿Esta nueva vacuna cómo se comercializa? ¿Cómo se? Comercializaría por... Los acuerdos de la patente la tiene la Universidad de Zaragoza, aparte de la Biofabri. Los acuerdos de la Universidad de Zaragoza, todo el dinero ha sido público, y una de las premisas cuando se firmen los contratos es que en los países que más lo necesitan va a ser el coste que desea la producción de la vacuna. No va a haber un coste añadido porque de hecho la mayoría del dinero que viene de los ensayos clínicos viene o de fundaciones, en ese caso de la Gates, o de dinero público. Entonces el compromiso que la Universidad de Zaragoza es que esa vacuna, si no tiene que volver a la universidad, es que esa vacuna se va a producir de tal forma, se va a distribuir, perdón, de tal forma que va a ser asequible para los países que sean. Veo que tocáis todos los... Yo quería preguntar si el hecho de que la gente deje de vacunarse podría provocar que esta enfermedad pudiese mutar, que el virus mutase, ¿no? Si influye. Estamos hablando, a ver, háblame de un ejemplo, de tuberculosis no. Bueno, digo, por ejemplo, de tuberculosis, el virus de la tuberculosis, sí. Si el hecho de que la gente dejase de vacunarse influiría en que este virus... La vacuna que tenemos ahora solamente protege a los bebés sí. y hasta los 15 años.
nos vacunásemos o no, Sí, sí. la nueva vacuna si funcionase, si no se utiliza, entonces cuando aparece. De hecho, las cepas de tuberculosis que están viniendo de Rusia, como se ha recibido un tratamiento malo, se ha producido que sean resistentes. Aparecen cepas aquí que no las vamos a poder tratar con los antibióticos. La única forma será con la vacuna. Gracias. Echándole un poco de imaginación. Si una de esas cepas de Rusia se transmite a España y los casos ya no son 15 de cada 100.000, sino que aumentan muchísimo y hay peligro de epidemia, en ese caso una vacuna como la que están ustedes investigando, ¿se podría poner en la fase en la que está en la actualidad? Por ejemplo, si hubiera un riesgo muy grande, ¿se echaría mano, se podría echar mano, por así decirlo? No lo puedo decir. Me estás haciendo la pregunta de ébola. El ejemplo perfecto ha sido ébola. A nosotros, en el mismo laboratorio que es en Lausanne, en el Hospital Universitario de Lausanne, donde se ensayó esta vacuna, empezaron los estudios de ébola. Nosotros llevamos 1 año y medio, en total vamos a tardar casi 3 años y medio en hacer los estudios de la fase 1, y en la fase 1 lo hicieron en 3 meses. O sea, consiguieron los recursos, todo se aceleró y de hecho ya está en fase de eficacia fase 2-3 en África. Y gracias a Dios hay otro brote, aunque ébola es muy malo, se transmite, es muy malo para el mismo. Mata al huésped, no vale como enfermedad infecciosa, para transmitirse mucho, pero vamos a tener, yo creo que el próximo brote en 1 o 2 años va a haber la vacuna de ébola. Si en el caso de Turquía, cuando tuvimos las reuniones con la Organización Mundial de la Salud, habló el representante de la FDA, que FDA es el organismo americano para dar el permiso a las nuevas drogas, a los nuevos antibióticos o las nuevas vacunas. Y él dijo que con una vacuna viva atenuada, en nuestro caso, sobre el público, él nunca iba a vacunar a su hijo. Un razonamiento muy científico. Entonces yo, la persona, porque nadie creía que, estamos hablando en 2003, que pudiésemos ir a ensayos clínicos a humanos. Entonces yo hice la pregunta que tú. Dije, ahora vamos a tener epidemia de tuberculosis multiresistente, ¿tú vacunarías a tu hijo o lo dejarías a riesgo de que se muriese de una tuberculosis al 50%? Volvemos a la tuberculosis antigua. Entonces ahí está la pregunta. Por supuesto, si tenemos algún riesgo, el riesgo de los ensayos clínicos va a favorecerse. Cuando vamos a tener los números que necesitamos para ver eficacia y que se tenemos cuanto antes. Para ébola, me parece que son 2 las que han ido más avanzadas. El problema es que en ébola protegen al 100% los macacos. Los nuestros baja el número, que no tenemos un modelo tan bueno. Tuberculosis es que es muy difícil, muy difícil. No sabemos, ya te digo, ni si al final tendremos una vacuna que sea, que proteja, que BCG protege en los primeros años un 40%. Si tuviésemos un 70 o un 80% más luego del tratamiento, yo creo que merecería la pena porque bajaríamos el número de muertes del 1,5 millones y ir bajando. Yo no lo veré. Nosotros veremos si funciona o no. Pero el masivo, no sé cuándo va a ser. Pero es una vacuna que es muy barata. Lo bueno es que si hubiese necesidad, es un fermentador que va a dar para producir los gallegos también, ellos tienen la producción de invierno. Y luego no va a ser así porque el producto de BCG va a querer producir en Brasil, en Rusia, en Japón, no querrá producir el suyo. Pero es tan fácil de producir porque luego tenemos en laboratorio. Tú tienes 100 mililitros, 100 litros. Con un litro vas a hacer la. Por eso cuando nos dicen los precios de la vacuna, ¿cómo puede tener? El precio es hacerlo de forma industrial. A ver, ¿no hay más preguntas? ¿No? ¿Sí o no? A ver, ¿no hay más preguntas? Bueno, pues yo creo... Sí, antes de... Bueno, ahora ya para acabar, al final creo que os habéis animado. A mí me gustaría que nos recordarais el nombre de
Carlos, para que lo tengáis en cuenta, fijaos bien en su cara porque espero que dentro de 3 o 4 años lo veamos por las portadas de los periódicos y que lo persigan los periodistas porque realmente esta vacuna ha funcionado. Entonces, cuando lo leáis vosotros, que igual estaréis, a ser posible, igual estáis en la universidad por esa época, pues que podéis decirle a vuestros compañeros, darles un codazo y decir, a ese lo conozco yo, ¿vale? Pues entonces, ¿os parece?